Hola a todos, vamos a empezar con la idea clave 1.3, que es fase de un proyecto orientado a datos. Bueno, como ya hemos dicho, el tratamiento de los datos, su uso para extraer información que se pueda después convertir en conocimiento, es una herramienta muy poderosa para la toma de decisiones de una empresa. Pero para llevar a cabo esta tarea necesitamos realizar lo que se llama un proyecto orientado a datos. Básicamente existen 6 fases para un proyecto orientado a datos. En primer lugar, y esto es muy importante, el establecimiento de objetivos. Muchísimas veces queremos trabajar con datos y no tenemos claro qué es lo que estamos buscando. Es muy importante tener claro qué es lo que estamos buscando, establecer nuestras hipótesis, establecer nuestros objetivos, porque después las siguientes fases van a depender mucho de ese establecimiento de objetivos. Una vez tengamos establecido el objetivo, el siguiente paso va a ser recopilar los datos para llevar a cabo nuestra tarea. Como ya hemos advertido anteriormente, los datos generalmente vienen, digamos, de una forma sucia. Tenemos que limpiarlos, tenemos que prepararlos. Es decir, hay que filtrarlos y demás. Luego después tendremos lo que es, una vez que tengamos los datos limpios, habrá que analizar y explorar los datos, modelizar los datos y finalmente lo que se llama presentación y automatización de los datos. No obstante, vamos a ver paso a paso en qué consiste cada fase. El establecimiento de los datos, de los objetivos, como ya hemos dicho, es determinar de forma clara y concisa cuál es el objetivo del proyecto. Esto es muy importante porque de aquí va a depender los datos que vayamos a buscar, los recursos que necesitemos y los posibles resultados a obtener. Muchísimas veces esto es un error muy común, se buscan datos sin tener claro qué es lo que estamos buscando. A veces puede ocurrir que estemos muy perdidos y necesitemos un tratamiento preliminar de los datos, pero normalmente vamos a necesitar establecer los objetivos de forma primaria y a partir de ahí empezar a trabajar. Una vez que tengamos los objetivos definidos, el siguiente paso es recopilar de los datos, la recopilación de datos. Esto es muy importante porque, como ya hemos dicho, los datos tienen distintas características, tendremos que ver cómo el acceso que tenemos, el formato que tienen dichos datos y la calidad que tienen estos datos. Recordar, objetivos, los datos tienen que tener la relación con los objetivos establecidos, si no de nada serviría. Una vez tengamos los datos, estos datos posiblemente vengan en distintos formatos, tengan un problema como datos faltantes, que ya veremos posterior, datos que están anómalos, datos que están mal recogidos, distintas fuentes de datos. Lo que tendremos que hacer en primer lugar es limpiarlo y filtrarlo, después integrarlo todo en una gran base de datos para poder trabajar con ella y para poder transformar dichos datos. Una vez que tengamos limpios los datos, antes que nada, y esto es fundamental, muchas veces perdemos la perspectiva, tenemos que familiarizarnos con los datos. Tenemos que ver de qué van estos datos. Muy importante, muchísimas veces tenemos los datos y si no sabemos de qué van los datos, podemos llegar a conclusiones erróneas. ¿Qué podemos utilizar? Tanto las estadísticas descriptivas como el análisis de series temporales o una simple inspección visual pueden ser muy útiles en esta fase. Muchísimas veces a lo mejor tenemos las ventas de establecimientos, por poner un ejemplo, y tenemos establecimientos que venden todos en torno a 100.000, 120.000, 140.000 dólares y tenemos un establecimiento que vende $1.000.000 al mes. Uno puede pensar que es un dato anómalo o un outlier. Bueno, realmente es anómalo porque es distinto que es anormal. Sin embargo, es un dato real. ¿Por qué? Porque ese establecimiento a lo mejor está ubicado en una zona turística donde pasa muchísima gente y vende mucho más. No es un dato erróneo, sino simplemente es un dato que es distinto al resto. Por eso hay que tratar de familiarizarnos con los datos. Una vez que ya podemos familiarizarnos con los datos, viene el paso del modelo. Tenemos que modelizar los datos. ¿Para qué? Utilizar un modelo es recordar el primer paso que era el establecimiento de objetivos. Vamos a coger un modelo que se ajuste a esos objetivos. Ya veremos a posteriori en los próximos temas que básicamente las respuestas que podemos dar a las hipótesis, las respuestas que podemos dar a los objetivos preliminares, son de 3 tipos. Pueden ser predicción, clasificación o agrupación. Esto lo veremos de forma detallada en los próximos temas. Y finalmente, ya hemos hablado en otras presentaciones, queda que los datos hay que presentarlos y hay que automatizarlos. Es decir, los datos tienen que llegar a una persona que no haya trabajado con los datos. Es muy fácil. Una persona que trabaje con los datos está familiarizado con los datos y ve claras las conclusiones, ve claros los resultados. Sin embargo, una persona ajena a esos datos necesita saber a qué conclusiones han llegado de esos datos. Tenéis que recordar que muchísimas veces vais a tener que presentar un informe y la persona o las personas que van a leer ese informe no son ajenas a esos datos. Entonces tenéis que hacerlo de forma didáctica, de forma que sea capaz, de forma poco tiempo, que sea un informe que no sea muy extenso,
que sea capaz cualquier persona lo pueda entender. Mientras más fácil sean de entender los resultados, más fácil será la difusión y por tanto el conocimiento que se pueda expresar será mucho mejor. Por otro lado, señalar ahí que ponemos automatización o implementación. ¿Por qué? Esto también es muy importante, porque muchas veces habremos trabajado y cuando hayamos terminado nuestro modelo de datos tengamos datos nuevos. Si tenemos datos nuevos, una opción sería volver a empezar de cero con los nuevos datos. Es una opción que es correcta, sin embargo es muy laboriosa. Otra opción sería simplemente automatizarlo, es decir, crear un modelo que sea capaz de ajustarse con la entrada de nuevos datos. Por eso es muy importante la automatización o la implementación de nuestro modelo, para que se actualicen los resultados con la entrada de nuevos datos. Aquí tenemos finalmente un esquema de lo que hemos visto. Por un lado, y esto es muy importante, son los tres vectores del proceso orientado a datos. El objetivo, establecer los objetivos, esto es fundamental. Muchísimas veces este paso inicial preliminar se olvida y quizás sea el más importante. Por otro lado, tenemos los datos, que vamos a intentar extraer la información de esos datos que nos permita dar respuesta a esos objetivos, a esas hipótesis, y ahí tenemos la parte de recopilación, preparación, análisis y modelización, y finalmente tenemos que extraer el conocimiento de los datos que hemos usado. Ese conocimiento tendremos que presentarlo para que sea asequible al lector o a las personas que estén interesadas en ese conocimiento, y por otro lado tendremos que automatizarlo porque, como ya hemos dicho, los datos se suelen actualizar de forma cuasi inmediata y ese modelo tiene que ser capaz de adaptarse a esos nuevos datos. Una vez realizada la presentación y dado el carácter marcadamente práctico de esta asignatura, es necesario profundizar los conocimientos adquiridos a través de ejercicios resueltos. Para ello utilizaremos RStudio, que es un lenguaje de programación bastante utilizado a nivel de usuario de análisis de datos. El motivo del uso de este lenguaje es muy diverso. En primer lugar, es gratuito, lo podemos descargar de forma gratuita en Internet, y por otro lado tiene una gran comunidad de usuarios detrás que hace que trabajar con él sea muy sencillo, porque ante cualquier duda, siempre en esta comunidad de usuarios que podemos utilizar en Internet, podemos dar respuesta ante cualquier duda que podamos plantear. Hay que señalar antes de comenzar que RStudio es un lenguaje de programación que tiene una curva de aprendizaje al inicio un poco complicada. Es decir, al principio puede que nos resulte un poco difícil, pero ya veremos que poco a poco, conforme vayamos adquiriendo ciertas competencias, veremos que se van relajando estas dificultades. Lo primero que tenemos que explicar es cómo funciona RStudio. RStudio tiene 4 paneles. Aquí realmente parece que tiene 3 paneles, pero lo que vamos a abrir es el script, que es el código. Vamos a abrir una hoja de código. Pinchamos aquí en RScript y automáticamente veis que nos salen 4 paneles. El panel de la izquierda superior es el panel donde escribiremos nuestro código. El panel de abajo es donde nos mostrará R, cuando ejecutemos un código, el resultado. El panel de la derecha de arriba, donde pone Environment, es donde incorporaremos los datos que vamos a utilizar para nuestro análisis. Y finalmente el cuarto panel, el que es el panel de la derecha inferior, tiene bastantes pestañas, pero realmente, básicamente o inicialmente lo utilizaremos, que pone plots, para hacer las representaciones gráficas, los gráficos de los trabajos que vamos a utilizar. Por otro lado, tenemos que buscar una base de datos para poder ejercitarnos en el tratamiento de datos. Hemos decidido utilizar una base de datos sencilla, pero que es muy intuitiva, que es la base de datos del Titanic, que es una base de datos que, como podéis observar, si buscáis en Google, simplemente le dais a pinchar Titanic Dataset, y si queréis ponéis R, pues la podéis descargar. Es una base de datos que, como he dicho, es pequeñita, tiene, me parece que 891 filas y tiene 22, creo que, columnas, pero es una base de datos muy interesante para iniciarnos en el tratamiento de datos. Bueno, pues una vez dicho esto, vamos a empezar a funcionar con R. En primer lugar, lo que vamos a hacer es importar los datos. Recordad que hemos descargado, en Google nos hemos descargado la base de datos de Titanic, pero la tenemos en formato CSV. Si la descargáis, veréis que lo tenéis en formato CSV. Pues lo primero que vamos a hacer es importar esos datos a R. Entonces, en primer lugar, si os vais, nos vamos al panel donde pone Environment y fijaos que tenemos una pestaña que pone Import Dataset. Entonces lo que vamos a hacer es importar esa base de datos. Veis que tenemos distintas opciones según sea la base de datos.
Si está en Excel, si está en formato de SPS, de Stata. Nosotros lo tenemos en formato CSV. Para importar datos de carácter CSV tenemos que pinchar en Read R. Le damos aquí a pinchar, pinchamos y ahora lo buscamos cada uno donde lo tenemos en el ordenador, en vuestra computadora. En este caso, yo lo tengo aquí en una carpeta que he puesto Titanic y he utilizado la base de datos Train de entrenamiento CSV. Veis que está en formato CSV. Pincho aquí, le doy a abrir. Veis que aquí nos salen las distintas columnas. Tiene el nombre del pasajero, el sexo, la edad, la clase donde viajaba, una pregunta muy interesante, una columna muy interesante, si sobrevivió o no. Entonces le damos a importar. Y aquí automáticamente, como podéis visto, tenemos 891 observaciones y 12 variables. Entonces tenemos una base de datos pequeñita, pero ya que es una base de datos que nos va a servir para profundizar en lo que estamos viendo de forma teórica. Bueno, y aquí finalizamos y seguiremos en el próximo ejercicio.